Y vamos a leer del versículo 1 al 9, Primera de Pedro, está después de Santiago, casi al final de nuestras Biblias. Del capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, y así sucesivamente nos unimos en el versículo 9 todos juntos. Capítulo 1, el versículo 1 al 9. ¿Estamos todos ahí? Bien. La palabra de nuestro Dios dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, dispensación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz sean siempre dadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una iglesia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. a que amáis sin haberle visto, y que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Todos juntos, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. He titulado esta predicación "Bendice a Dios". Bendice a Dios. La mayoría de nosotros procuramos buscar la bendición de Dios. Señor, bendíceme, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice a mi iglesia, bendice mi salud. Pero ¿cuántos de nosotros bendecimos a Dios por todo lo que Él hace por nosotros? Creo que somos pocos los que hacemos esto. La familia Garza aquí en Monterrey, ¿han escuchado hablar de los Garza Sada? Sí, es una familia muy pudiente aquí en Monterrey. Es considerada la familia más rica en Monterrey, con $6,000 millones. ¿Por qué? Porque tienen acciones con Coca-Cola, es la segunda compañía que vende más Coca-Cola a nivel mundial, o sea, son buenos vendiendo, qué bueno que son muy trabajadores. Y segundo, son dueños de la tienda Oxxo. Sí han visto las tiendas Oxxo, ¿verdad? Que andan por todos lados, son miles. Entonces, es la razón por la cual tienen mucho dinero. Cuando sus hijos hereden, será la herencia muy grande para repartir, ¿verdad? Ellos no tendrán necesidad de trabajar por el resto de su vida. Pero hay una herencia mayor, de la cual nos está hablando el texto. Dice que los hijos de Dios, nuestra herencia es incontaminada, inmarcesible, que está destinada para ser heredada, ¿dónde? Los que somos hijos de Dios. Y esta herencia que ellos tengan, pues primeramente Dios que los pueda cuidar y puedan seguir teniendo más, pero puede perderse, puede venir una guerra y perderla. Sí, hablando de los Garza, ¿pueden perderla aquí en la tierra? Sí, pero la que Dios nos da no se puede perder, porque está en los cielos, reservada para los que son hijos de Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de la herencia que Dios nos ha dado. Y es que hay un problema en este mundo, que la mayoría de este mundo, ¿qué suele pasar con el mundo? Que vive sin esperanza. Piensan que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y piensan que no hay vida después de la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que hay vida
después de la muerte. Vida eterna con Dios en los cielos o condenación eterna en el infierno. Pero mientras vivamos esta vida, vamos todos a vivir por pruebas, tendremos necesidades, vendrán enfermedades, problemas, tentaciones, circunstancias de la vida que nos harán pensar si Dios está con nosotros o no. Pero tenemos que entender que detrás de cada prueba, Dios permite las pruebas para nuestro crecimiento. Algún tiempo competí a nivel nacional en atletismo y el entrenador nos hacía levantar pesas. Y empezábamos primero con un palo de escoba y después con una barra que pesaba 20 kilos. Después ya iban metiendo discos de 5, 10, 15, 20 kilos y habían quienes, los de potencia de 100 metros planos, llegaban a levantar hasta 200 kilos en sentadilla. Pero entonces, ¿y dolían las piernas? Sí. ¿Te dolía el cuerpo? Sí. A veces llegabas a la casa en la noche, hasta con calentura, y no querías ni comer, lo que querías era dormir. Pero había un sufrimiento, había dolor, sí. Y entonces parte del crecimiento tiene que haber dolor. Y entonces igual en el crecimiento de nuestros hijos va a haber dolor, sí. El aprender, digamos, el aprenderse las tablas, hay niños que lloran. Aprender a leer y escribir, y subes de nivel, te vas a secundaria y viene álgebra, geometría, trigonometría. Y vas a prepa y viene filosofía y vienen otras materias y vas a la carrera. Y cada vez te tocan, ¿cómo fue que me tocó este maestro tan difícil, no? O te toca trabajar, llega el tiempo del trabajar y te tocan jefes difíciles. O a veces los trabajos que te tocan desarrollar no son nada sencillos. Y desarrollan, siempre van a haber problemas en la vida, sí. Y entras al matrimonio y piensas que todo es miel sobre hojuelas. Y no es así, tal vez la luna de miel, ¿verdad? Los primeros meses. Pero después empieza uno a acomodarse y empiezan a haber problemas en el matrimonio, en la crianza de los hijos, los nietos, en la casa, la misma casa. El tener una casa no es un problema, sobre todo cuando empieza a llover, ¿verdad? Y ya no saben ni para dónde jalar los muebles, porque empieza a caer agua por todos lados, o el carro empieza a fallar, ¿no? Que si no son los frenos, es la caja, es el motor. Y entonces la vida tienes que saber que está llena de problemas. Y a quién le gustan los problemas? A nadie, pero tienes que ir sabiendo que esas cosas te ayudan a madurar y a crecer. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa con los padres, con los hijos? Que no le peguen ni el sol a la ternurita. Y entonces que no se vaya a enfermar, que no toque ni el piso. Y entonces a veces no permitimos que desarrollen sus anticuerpos porque sobreprotegemos a los hijos y después es un problema incluso hasta para su salud, porque no lo dejaste crecer y desarrollarse como debía. Y ser un niño. Y entonces es lo que pasa muchas veces en la vida. Pero también parte de la vida que está lleno de incredulidad. La gente llega al momento en que no cree en las amistades, no cree en la familia, no llega a creer en Dios por su falta de creer. Vemos en el contexto que Pedro es el que escribe la carta. Ya el domingo pasado di una introducción general, que se considera apóstol de Jesucristo, que es un enviado, que Cristo lo había enviado para que pregonara lo que Cristo había hecho en la cruz, que había muerto en la cruz por nuestros pecados. Esa era la principal razón que Pedro estaba haciendo, considerado el apóstol de la esperanza. Y le dice a los expatriados, a los extranjeros que están en Asia, que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué significa? Dios eligió a las personas que han de ser salvas, sí, pero también no podemos omitir la otra parte que Dios dice, donde Juan 3:36, que dice que los que rehúsan creer en el Hijo del Hombre han sido condenados. Entonces es entre la voluntad de Dios, que es soberana, y de alguna manera la palabra de Dios, que dice que santificación del Espíritu, que Dios hace la obra en la persona que es salva para poder creer, ¿verdad? Y Dios utiliza nuestra voluntad para que podamos creer en Él. ¿Cuál es el propósito? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer su palabra, para creer. Creer es obedecer y obedecer es creer.
Si tú crees, obedeces. Y si obedeces, crees en Él. Y dice, para ser rociados, o sea, con la sangre de Jesucristo, lo dice de manera simbólica, porque no viene Cristo y agarramos su sangre y los rociamos, ¿verdad? No hacemos eso. Pero significa para ser limpiado de vuestros pecados. Porque hemos pecado, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y entró el pecado. Y el pecado, la muerte, es la razón por la cual todos morimos. Y entonces también nosotros ahora dice para ser limpiados de nuestros pecados, de palabra, pensamiento, hecho y omisión. Dios nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Y entonces también tiene un significado el ser rociado. Cuando Dios usaba utensilios en el templo para poder servir, lo rociaba con sangre. Para poder servir y adorar, eran rociados. Entonces, ¿por qué hemos sido rociados? Para que podamos adorar a Dios, para que podamos servirle a Dios. Entonces nos limpia primero del pecado, nos aleja del pecado, nos trae a su santidad, comunión con Él, para poder servirle y adorarle a Él. Gracia y paz sean multiplicadas, que es la gracia que Dios nos da, el don no merecido, para que podamos tener paz en abundancia. Ahora, ¿qué propone el texto? Lo que acabamos de leer, 1 Pedro 1 al 9. Propone que Dios es misericordioso. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la misericordia? Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Veo una persona que tiene hambre, le doy de comer. Veo una persona que está enferma, lo ayudo a que se sane. Veo una persona que no puede caminar y la ayudo a caminar. Entonces, esa es la misericordia, compadecerme de las personas, de los pobres, de los necesitados, los huérfanos, los ancianos, las viudas, el indocumentado. ¿Qué es lo contrario a la misericordia? ¿Cuál es el antónimo? Es impiedad, es crueldad, inclemencia, brutalidad, fiereza. Eso es ser inmisericordia. ¿Qué dice la palabra de Dios de la misericordia de Dios? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque Él es paciente para con nosotros que somos rebeldes. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, Cristo que está en los cielos intercediendo por nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo cual acerquémonos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Él puede entender cuando tú estás sufriendo algo, un problema matrimonial, un problema en la escuela, alguna enfermedad. Él puede compadecerse de ti porque Él estuvo en la carne, tuvo un cuerpo igual que tú, y entonces Él puede reconocer que también eres débil y puede darte la fuerza. Entonces, porque Dios es misericordioso, tú debes bendecirle. Tú debes bendecirle. ¿Qué significa la palabra bendecir? Alabar, engrandecer, ensalzar, adorar, glorificar, honrar, respetar. Eso significa bendecir a Dios. Moisés y María en el Éxodo, en el capítulo 15, cuando salen de Egipto, cantan un canto y decía: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y yo lo alabaré. Porque estaba agradecido porque los había salvado de Egipto, de la esclavitud. Nehemías, después de que regresan de la esclavitud en Babilonia y haber reconstruido el templo y la ciudad, dijo: tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Y una de las cosas por las cuales Dios nos ha llamado y nos ha salvado es para adorarle, para reconocer que Él es Dios y todo lo bueno y malo que viene a nuestras vidas es gracias a Él. David, el rey David decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias,
el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, ¿quién es el responsable de toda bendición que hay en tu vida? Dios. Todo lo bueno y malo que hay en tu vida es Dios. Reconoce que tienes una pareja, que tienes hijos, que tienes trabajo, que tienes estudios, que tienes una casa donde estar, que tienes ropa, que tienes salud. Es gracias a Dios. Entonces, porque Dios es misericordioso, tú debes bendecirle. ¿Cómo? El primer punto. Porque Dios es misericordioso, tú debes bendecirle. ¿Cómo? Esperándole. Primero tenemos que esperarle. Y eso está del versículo 3 al versículo 6. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces dice que tenemos que bendecir, adorar, glorificar, alabar, honrar, respetar a Dios, el Padre de Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta palabra esperanza viva aparece 3 veces. Esperanza viva, somos piedras vivas y la palabra viva. Entonces, es una esperanza que nos da vida, que nos consuela. Cuando haya problemas, recuerda las palabras de Jesús, que hay esperanza. Este tiempo en la vida, que son 70, 80 años los más fuertes, es una prueba, hermanos. Es una prueba. Es como si yo te dijera que vamos a viajar caminando de aquí a Europa, que son miles de kilómetros. Pero la vida y los años de vida se midieran en centímetros. Algunos llevan 80, 50, 20, 10 años viviendo centímetros. Pero imagínate, serían millones de centímetros. Pero la eternidad con Dios no tiene límite. Entonces solamente estamos siendo probados por 70, 80 años, ¿no? Los que van a llegar más, el hermano Abel ya va a los 81, pero la vida promedio en México es de 74 años los hombres, 76 las mujeres, viven un poquito más las mujeres. Y entonces, seamos fieles en medio de las pruebas. La esperanza viva es Jesús en tu vida. Tu esperanza debe ser Él. Piedras vivas para ser edificadas como templo espiritual para Dios, y la palabra viva que permanece para siempre y que nos da consuelo a través de su palabra. Ahora, ¿para qué es esto? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Así como les platicaba de los Garza que van a heredar, Dios tiene preparada una herencia para nosotros, pero esa herencia está en los cielos. Dice que es incorruptible, no se puede corromper. Aquí tú dejas alguna comida y se echa a perder, ¿verdad? Hay cosas que con el tiempo, si dejamos esta casa abandonada por 100 años, ¿qué le va a pasar? Se destruye, ¿verdad? ¿No es así, hermano Miguel? Empiezan a caer las paredes, se humedece, algunos techos he visto que se rompen. Pero en los cielos dice que Dios ha preparado moradas para todos aquellos que creemos. Dice, voy pues a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice que es una casa grande, no es una casita chiquita, así de Infonavit, y cada quien va a tener su casita. Dice que es una casa grande donde todos viviremos en la casa de Dios. Va a ser una casa enorme. Incontaminada, no se puede contaminar. El pecado, no hay pecado ahí, no existe el pecado. E inmarcesible, es eterno, no tiene un tiempo límite, será eternamente y para siempre. Para vosotros los que creéis. Ahora, mientras somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es lo que nos guarda aquí? El poder de Dios. Hay muchos males. Tú puedes salir caminando y ¿cuántas personas mueren al día aproximadamente? En México mueren aproximadamente 3,000 personas diariamente de diferentes accidentes, violencia y muertes naturales. Pero Dios te guarda de todo mal. Tú vas camino al trabajo y ves que otros han chocado. ¿Sí te ha pasado? Que vas rumbo al trabajo y sobre todo el lunes en la mañana, por las 6 de la mañana, vas y choques por todos lados y Dios te ha librado, ¿no? Que asaltan a fulanito, que robaron a sutanito, que hicieron esto, pero Dios cuántas veces no te ha librado de diferentes males porque eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Dios ama a sus hijos y los cuida y los guarda y tiene un cuidado especial por sus hijos, porque algo que nos une o nos unifica es que Él es nuestro Padre. Dios no es Padre de todo el mundo, Dios es creador de todo el mundo.
Y todas las personas son sus criaturas, pero Él no es Padre de ellos. Dios es Padre de los que creen. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en Cristo son parte de la familia de Dios. No todos son parte de la familia de Dios. No todos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios los que hemos creído por el poder de Dios mediante la fe. ¿Con qué propósito? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya llegará el tiempo en que podremos ver esta salvación. Los que hemos de morir estaremos eternamente con Dios, los que tenemos fe en Cristo. O ya sea que vayamos con Él, o ya sea que Él venga. Él prometió que viene. Prometió en su palabra que venía. La primera venida de Cristo venía como un siervo sufriente y murió en la cruz. Pero Él prometió que viene como un rey, en un caballo blanco con sus ejércitos, y viene a establecer su reino a la tierra durante un tiempo y después reinar eternamente para siempre. Tú podrías decir, no creo en el cielo. En la Biblia hay aproximadamente 2.500 profecías que aparecen en la Biblia. 2.500 profecías. Hay 2.500 profecías que aparecen en la palabra de Dios, de las cuales se han cumplido 2.000 aproximadamente. ¿Cuáles son estas? Digamos, Dios le dijo a Adán y Eva que de su simiente nacería alguien que ellos le echaron a perder el pecado, y entró el pecado a la humanidad y del pecado a la muerte. Pero dijo que alguien iba a arreglar lo que ellos habían echado a perder, y se cumplió en Cristo. Le dijo a Noé, oye, ¿sabes qué, Noé? Prepárate un arca porque va a llover, y antes no llovía. Y Noé creyó por la fe, construyó un arca, se metieron ahí todos y fueron salvos. Y se cumplió lo que le había dicho Dios a Noé. Llovió durante 40 días y 40 noches. Sí. Le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que sus mujeres no podían tener hijos. ¿Tuvieron hijos Sara, Rebeca y Raquel? Sí. Le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Voy a meter a tus hijos a esclavitud a Egipto, pero los voy a sacar. ¿Cumplió Dios esa parte? Le dijo a Moisés que estaría con él y que de ahí en adelante levantaría un rey que sería eterno junto con David. ¿Y cumplió Dios? Dios ha cumplido más de 2.000 profecías y faltan 500 profecías por cumplirse. Dice que Él viene y Él vendrá, que establecerá su reino y así será. Y si Él no viene, tú vas con Él al cielo. Entonces, ¿tú crees en esas profecías? Si Él ha cumplido 2.000 profecías, el 80% de lo que se ha prometido, podemos confiar que el 20% que falta se ha de cumplir. Ahora, ¿cómo podemos tener esa esperanza viva? Primero que nada, con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras podemos mantener esperanza. A veces el matrimonio es difícil, pero su palabra nos consuela. A veces la vida, vienen enfermedades, vienen necesidades, vienen pruebas, vienen tentaciones, pero su palabra nos consuela y nos ayuda a vivir esta vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué Dios permite que seamos probados? Para que seamos pacientes. Paciencia es mi segundo nombre, debemos decir. En cada problema que haya, sé paciente. Es lo que Dios está desarrollando en ti. En cada prueba, en cada enfermedad, en cada problema, quiere Dios que seas paciente. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque es en Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No solamente la palabra, sino también el Espíritu Santo que nos ayuda. Cuando no sepas qué hacer en algún problema, el Espíritu Santo, ayúdame, protégeme, consuélame, fortaléceme porque soy débil. Y Pablo dice en 1 Corintios 13:13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. Pero una de ellas dice que es la esperanza. Tenemos que estar siempre, ¿sabes qué? Cualquier problema que haya en el trabajo, ¿sabes qué? Esto es momentáneo. Si viene una enfermedad, y van a venir enfermedades, te puede venir a ti, a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos, a tus nietos.
y te va a doler en el corazón y vas a llorar. Y va a venir pérdida de algún familiar, de algún amigo, y te va a doler. Espera en Dios. Si esperamos en Él, somos los más dignos, dice la palabra de Dios, porque no nos va a fallar. La esperanza en ¿quién? En Jesucristo. La primera verdad nos lleva a la segunda. Porque Dios es misericordioso, tú debes bendecirle. Porque Dios es misericordioso, tú debes bendecirle. ¿Cómo? Con gozosos. Gozosos. Eso lo va a explicar del versículo 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Debes estar alegres. ¿Están alegres por la salvación que tenemos en Cristo? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en lo cual vosotros os alegráis. Debemos estar gozosos porque sabemos cuál es nuestro destino eterno, estaremos con Dios eternamente a su lado. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Van a venir pruebas? Sí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar tu fe. ¿Será que crees verdaderamente? Y es como la bolsita de té que les he dicho, ¿no? Que está el agua y viene la bolsita de té negro y lo metes. ¿Y qué pasa con el té? ¿Qué sale? Todo negro, ¿verdad? Entonces así es, las pruebas son como el agua caliente. Tú eres la bolsita de té que entra en el agua en las pruebas y saca lo que a veces hay ahí. Porque a veces cuando surge un problema con la pareja, ¿qué es lo que sale? A veces salen palabras que no deberían salir y lastimas. A veces groserías. O a veces no tienen que ser groserías, a veces son palabras hirientes. Porque a veces sabemos usar palabras que son como cuchillos que entran y lastiman emocionalmente. Y puede ser que no digas una grosería, pero a veces la palabra que usas es suficiente para lastimar. Y entonces tenemos que tener cuidado con las palabras porque desgraciadamente lastimamos a quienes más amamos, a la pareja, a los hijos, a los que están a nuestro alrededor. Entonces tenemos que usar sabiamente, por eso tenemos que aprender a controlar cuando nos enojamos, a controlar la ira. A veces vas manejando y ¿qué pasa? Y se te atraviesa alguien. También no, te sale el carácter. Y eso no debería ser. En la escuela a veces también un compañero que está ahí, te está codeando y te está molestando, te está pegando en la oreja, llega un momento en que te impacientas y también te enojas. Tenemos que aprender a ser pacientes. En este mundo van a venir pruebas, sí. Y es como el oro. ¿Qué es lo que pasa con el oro? Agarras cualquier metal, que el oro para poder refinarlo lo metes al fuego y después se hace líquido y queda arriba, como una ceniza. La agarras y la quitas, que es la rebaba, que es metálica, que no es oro, y vuelves a meterlo otra vez y vuelve a hacerse líquido y queda una rebaba arriba. Siempre han visto algunos videos así del oro, del metal que queda como una ceniza. La quitas y vuelves a meterlo hasta que queda purificado, hasta que lo vuelves a meter y brilla y ya no sale rebaba negra, ya no sale ceniza. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está metiendo en pruebas, en problemas, en necesidades, en enfermedades, en circunstancias de la vida, para que salga todo lo malo que hay en ti y puedas responder limpiamente, sin pecado, sin groserías, sin malos pensamientos, sin malas actitudes, sin quejas, sin malas acciones, para que podamos emular a Cristo, para que podamos imitar a Cristo. Pudieras decir, me cuesta gozarme en medio de la prueba. O sea, ¿quién se va a gozar en medio de las pruebas? ¿A quién le gusta estar en medio de la prueba? Piensa en lo que dijo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el fruto de la prueba, la paciencia. Quiere que seas paciente. Si uno a veces con la crianza de los hijos y los nietos desarrolla uno la paciencia. ¿Sí o no? A mí me pasaba que daba clases de matemáticas y ya estaba yo a punto de renunciar, en verdad. Creo que íbamos a mitad de año y Señor, dame tu paciencia porque mi paciencia es ilimitada. Y yo consideraba que era una persona paciente y créame, no. Digo, Señor, dame tu paciencia porque tu paciencia es ilimitada.
Y cuando fui a oración a Dios, y hasta lloré porque sí, era difícil poder dar clases, imagínate, matemáticas. Y lloré, y Señor, ayúdame porque no puedo, estoy a punto de renunciar. Y Dios me dio de su paciencia. Entonces, tenemos que recurrir a Él en oración. Señor, dame tu paciencia con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo. Sí o no, a veces pasa también en el trabajo, con los jefes, con los compañeros, con los clientes, con los proveedores. Y dan ganas de renunciar también, pero bueno, hay que tragar y bueno, hay que pagar las cuentas y tienes que aguantar. La escuela, los maestros, los compañeros. Las pruebas y aflicciones son una realidad en el matrimonio y entonces tenemos que ser tolerantes los unos a los otros. Las pruebas y las aflicciones son una realidad en el trabajo y entonces tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Las pruebas y aflicciones son una realidad en la iglesia. También aquí van a haber problemas. En la medida en que vayamos creciendo, van a haber roces entre los hermanos por el servicio, por la cocina, por la limpieza, por las sillas, por los niños. No me gustó cómo le habló el maestro a mi hijo y ya me voy. O no me saludaron. O cosas así que tenemos que aprender a tolerar y tendremos que aprender a ser pacientes los unos con los otros. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es misericordioso, tú debes bendecirle. Porque Dios es misericordioso, tú debes bendecir a Dios. ¿Cómo? Con fe. Se necesita fe para poder bendecir a Dios. Y eso está en el versículo 8 y 9. ¿A quien amáis sin haberle visto? ¿Alguien ha visto a Cristo? ¿A quien amáis? ¿Amamos a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Y cómo es que le amamos? Porque una de las cualidades de Dios es que Él es invisible. Por eso es fe. Por eso es fe. El mundo trabaja con la razón humana. Si lo veo, lo creo. Eso es materialismo, metafísica. Si veo, creo. Si lo puedo tocar, lo creo. Pero si no lo puedo percibir con mis sentidos, no lo creo. Esa es la razón del mundo. Lo que a veces el mundo no entiende que hay cosas que son abstractas o que son inmateriales. Digamos, la luz, alguien puede ver los rayos de luz, pero si traemos un aparato especial podríamos verlo. Alguien puede ver el aire, pero lo sentimos, ¿verdad? Alguien puede ver el sonido, pero lo escuchamos. O sea, Dios nos ha dado esto, pero hay cosas, digamos, la energía nuclear o las armas biológicas que no se pueden ver, se pueden matar. Vete a Chernobyl, ahí donde hubo radiación, y estate unos días. Vas a ver si no te afecta la radiación nuclear que hay ahí. Y entonces hay cosas que no podemos ver, pero existen. Entonces Dios es invisible. Y Dios dice que está aquí, donde dos o más están reunidos en su nombre, yo estoy ahí. Dios es invisible y está en todo momento. Entonces dice, a quien amamos, a Cristo lo amamos y no lo hemos visto. Me decía, una ocasión salimos a tocar, a predicar a los parques y me encontré un señor un vagabundo, pero muy bien instruido, y me dice, y yo le estaba compartiendo a Cristo, y me dice, si me enseñas a Dios aquí mismo, voy a creer en Dios. Le digo, ¿qué dice Romanos capítulo 1? La creación cuenta la gloria de Dios. Puedes ver los cielos, puedes ver la tierra, puedes ver los mares. Todo lo que ves creado es, ¿o de dónde crees que venimos? No, pues viene del Big Bang. No, habla de un diseño. Vemos un reloj, habla de un relojero. Vemos una creación que se maneja en armonía, hay un creador. Y bueno, no es yo quien convenzo, es el Espíritu Santo, pero podemos ver a Dios a través de su creación. No lo vemos, pero sabemos. Eso es fe, es poder creer. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sabemos que lo que Él nos ha prometido vendrá algún día. Y sabemos que día a día vemos la bendición de Dios. Cada vez que nos llevamos un poco de comida a la boca es gracias a Dios, ¿verdad? Cuando Dios sana alguna enfermedad es gracias a Dios. Cuando provee para el medicamento es gracias a Dios. Cuando tenemos una familia, cuando tenemos trabajo, es gracias a Dios. El mundo no lo ve así, lo ve, es fruto de mi esfuerzo, es gracias a mi inteligencia, es gracias a mi conocimiento. Pero los que creemos, reconocemos que todas esas bendiciones
vienen de Dios. Y le agradecemos, Señor, gracias por todas tus bondades. Y ahora, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es la meta final de la fe? La salvación de nuestras almas. ¿Por qué tenemos fe? Porque creemos que en su palabra, y sus palabras son verdad, y si Él dice que Él viene pronto, creemos, y si no, nosotros vamos a su encuentro. Y creemos en Él, vivimos por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces vivimos por fe. Y ahora, los discípulos decían, aumentanos la fe. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, pasa de aquí y vete al océano, se pasará. Y entonces la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. ¿Cómo aumentas tu fe? La palabra de Dios te aumenta la fe. Señor, puede ser que no tengo mucha fe, pero entre más te expongas a este libro, entre más lo escuches, entre más lo leas, tu fe aumentará. Y la verdad nos hará libres, porque el mundo está lleno de mentiras. Te dice, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, la verdad nos hará libres. Entre más conozcamos el libro, más libres seremos, pero no para libertinaje, para hacer lo que el mundo quiere que tú hagas. Ahora, ¿por qué? Porque el fundamento de nuestra fe es Dios. Creemos a la palabra, no solamente por la palabra, por quien escribió la palabra. ¿Quién escribió la palabra? Dios. Entonces creemos al escritor de la palabra y creemos en su carácter. Y Él es amor, Él es bueno, Él es misericordioso, y entonces creemos al Dios de la palabra. Incluso Habacuc decía, cuando Dios le había dicho al pueblo, ¿sabes qué? Deja de pecar porque te voy a llevar esclavo. Y la gente no entendió. Y entonces hace un poema al final de su libro. Dice, aunque la hierba no florezca y no haya frutos en la vida, y aunque los montes se lancen al mar, yo confiaré en Dios. Haya trabajo, no haya trabajo, haya salud, no haya salud, yo sigo confiando en Dios. Haya pruebas o no haya pruebas, haya necesidad o no haya necesidad, yo confío en Dios. Eso es la fe. Confías en Dios, porque es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero cuando empiezan a venir las cosas malas, ya es cuando es probada tu fe. ¿Crees en Dios? Cuando no todo sale como tú quieres, cuando no todos tus hijos quieren obedecer, cuando alguno de tus hijos se vuelve una ovejita o alguno de tus nietos se vuelve una ovejita y no quiere someterse a la autoridad de Dios. Y vemos esta fe a través de los tiempos. Vemos a Caín y Abel y uno tuvo fe. Abel dice que Dios había pedido que ofrecieran sacrificio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios estableció esa regla, que para que Dios perdone tu pecado hay que ver con derramamiento de sangre o muerte. Caín ofreció frutas y verduras y Abel ofreció lo que Dios había pedido: un hijo obediente y un hijo desobediente. Vemos a Sara cuando Dios le dijo que iba a darle hijos, aun cuando ella tenía 70, ya era una persona grande, ya creo más de 90 años, y creyó a Dios y le dio un hijo. Cuando le dijo Dios a Moisés que si obedecía y creía en su palabra, Dios haría un pueblo de él, y le dio un pueblo que hasta el día de hoy, el pueblo israelita, ¿verdad?, que le había prometido a Moisés. Le dijo a Gedeón, cuando vienen los enemigos del pueblo de Dios, eran 135,000 enemigos, y sale con 300 Gedeón. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la victoria con 300 personas. Y Dios cumplió, pero tuvo fe. A un principio estuvo dudando y le hizo un montón de pruebas a Dios, pero al final Gedeón creyó. Vemos a los 3 amigos de Daniel allá en Babilonia. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey les dijo que se inclinaran ante su estatua, y ellos dijeron, no nos vamos a inclinar. Y quiero que sepas que servimos a Dios, y así puedes tocar 10 veces que no nos vamos a arrodillar, porque confiaban. Eso es fe, eso es vivir por fe, a través de las pruebas, porque van a venir pruebas este año, en diferentes áreas de tu vida van a venir pruebas, y puedes reaccionar como estos varones o estas mujeres que hay en la Biblia, o puedes reaccionar en la carne.
¿Y qué dice el libro de Hebreos? Pero otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que seamos perfeccionados por medio de la fe. Dios quiere perfeccionarte por medio de la fe y usa las pruebas para que tu fe corra a Dios. Cada vez que haya una prueba, tú corras a Dios. Es lo que Dios está buscando. Es como cuando tus hijos se caen, ¿qué es lo primero que hacen? Corren a ti, ¿verdad? O se asustan, ¿qué es lo que hacen? Corren a ti. Y es lo que Dios quiere. A veces Dios permite algunas pruebas en tu vida para que tú inmediatamente corras a Él en oración, no para que te alejes de Dios. Me tocó también, les platiqué que competí algún tiempo a nivel nacional en el relevo de 4%. ¿Se han visto que está la pista y hay 4 corredores y pasan una estafeta? ¿Sí han visto eso, verdad? No tengo aquí una varita o algo así. Pero bueno, agarran y pasan una estafeta y el otro la recibe, ¿verdad? Esa es la estafeta de la fe. Que va corriendo alguien, que es la vida. Pablo compara la vida como corredores que tenemos que correr esforzándonos genuinamente. Dice, y el que no corre genuinamente no obtiene un premio, ¿verdad? Y entonces pasa la estafeta de la fe y es a nosotros los que nos toca ahora, los ancianos, pasar la estafeta a los hijos. Y los hijos a los nietos, ¿no? ¿Qué cosa le vas a dejar? Hablando de la herencia. Platicaba con el ingeniero Ábalos, un amigo allá en Chiapas, en una fiesta. ¿Qué podemos dejarle a nuestras familias? Digo, pues dinero no somos millonarios, no podemos dejarle dinero, ¿verdad? Podrás dejarle tal vez alguna casa, algún carro, y si puedes hacer algo, pues será algo bueno, ¿verdad? Dejarle tal vez una profesión, que termine en una carrera, derecho, no sé, ingeniería, una licenciatura, y eso está bien. Pero ¿qué es lo mejor que puedes dejarle? La fe, ¿verdad? La fe de que hay esperanza. Hijo, sabes que tú no estás solo, Dios está contigo. Así que si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y si dices, si el mundo, si hubiera un terremoto y el mundo y una tercera guerra mundial, no pasa nada, porque confiamos en nuestro Dios y nuestra fe está anclada en Él. Nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza no está en que somos famosos, no está en nuestro poder, no está en nuestras relaciones, está en Dios. Entonces somos los mayores bendecidos, porque vengan tiempos buenos o vengan tiempos difíciles, estaremos confiados y tendremos gozo y paz. Puedes decir, me cuesta creer. Ahora, ¿qué involucra creer? Creer involucra tu tiempo, tu vida, tus fuerzas, tu voluntad, tu espíritu. Jesús y tú eres uno mismo. Tú en Jesús y Jesús en ti. Eso significa creer. El pecador que piensa que él o ella es bueno tiene cerrada la puerta del reino de los cielos para siempre. Pero aquel que sabe que él o ella es el primero de los pecadores y totalmente indigno, que acude arrepentido de sus pecados y dependiendo por fe en los méritos de Jesús, entrará por esa puerta. Por lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que yo pueda hacer. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, dice Pedro en 2 de Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Que lo que hagamos, cantábamos, da lo mejor al maestro, añadid a vuestra fe virtud. Procura tener un mejor matrimonio, mejor crianza de los hijos, ser un mejor trabajador, ser un mejor hijo de Dios. Añadid a vuestra fe virtud, la virtud, conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento, añadid al conocimiento, dominio propio, domina tu carácter. Esta vida es a través del carácter. Dios prueba tu carácter, por eso las pruebas, porque quiere que tengas un mejor carácter, que respondas como un hombre de Dios. Al dominio propio, paciencia, que es el resultado de las pruebas. A la paciencia, piedad.
que puedas compartir tu fe con otras personas. Añade a tu piedad afecto fraternal, amor por los hermanos, amor por las personas, y al afecto fraternal, amor. Todo nos lleva al amor, que podamos amar como Dios nos ha amado, de una manera desinteresada, porque amamos de manera egoísta, que me den, que me sirvan, que me complazcan, que me hagan felices. Entonces, y ahora, ¿todo esto con qué propósito? Que añadimos a la fe todo el amor, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado de dónde Dios nos rescató. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por medio de la fe que tenemos la entrada al reino de los cielos. Entonces, repasando estos 3 puntos que hemos visto, porque Dios es misericordioso, tú debes de decirle cómo. Primero, esperándolo. Porque Dios es misericordioso, tú debes de decirle cómo. Gozosos. Y porque Dios es misericordioso, tú debes de decirle cómo. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad de estar en tu casa. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, por la compasión que tienes con cada uno de nosotros, y que aún siendo malos, Señor, tú eres bueno para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a bendecirte, a bendecir tu nombre. Bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros trabajos, iglesia, amigos, vecinos. Señor, ayúdanos a ser de bendición a este mundo y ayúdanos a glorificar, a adorar tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Cómo ayúdanos a tener esa esperanza viva en Cristo, a gozarnos en medio de las pruebas. Sabremos que vendrán problemas, pruebas, tentaciones, circunstancias, pero lo haremos con gozo, sabiendo que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ayúdanos, Señor, a tener esa fe, como decían los apóstoles. Ayúdanos a crecer nuestra fe por medio del oír y el oír tu palabra. Bendice el resto del culto, Señor. Bendice los cantos, las ofrendas, Señor, y la comunión que hemos de tener. Y ayúdanos a poner en práctica estas cosas en la semana. En Cristo te damos gracias. Amén.